La asistencia en línea está disminuyendo. El pico fue significativo antes de Semana Santa 2020. La mitad de todas las iglesias reportaron que la asistencia en línea fue mayor a su asistencia normal. Este es el extracto de un artículo en una revista cristiana. Continúa el artículo diciendo: ahora ese ya no es el caso. A medida que avanzamos en el tercer mes de cierre y la lenta reapertura de algunas iglesias, solo el 29% reporta estabilidad, mientras que alrededor del 70% ha informado que ahora se está regresando a números normales y aún se va a la baja en cuanto a la asistencia. Y el artículo continúa diciendo que hay algunas razones, enumera 5 razones, pero la primera y la que me llamó la atención es esta: dice que la novedad está desapareciendo de la congregación. ¿Qué nos dice esto, hermanos, de que atendemos a algo si es novedoso, pero si ya no es la novedad que esperábamos, ya no nos interesa mucho o ya no ponemos tanta atención? Me hace pensar un poquito en este asunto de las nuevas generaciones, pero también ya nos ha afectado a los adultos, ¿no? El hecho de que sale Facebook y entonces todo el mundo va a Facebook, y ahora sale Instagram y ahora pues van migrando hacia Instagram, ¿verdad? Todo el mundo sus cuentas, y luego pues salió YouTube hace ya varios años, y ahora pues YouTube está peleándose ahí el primer lugar con TikTok, y así es la batalla por ser lo novedoso y entonces ganar más adeptos. Pero en el caso de la iglesia, aún en esta temporada en que se ha tenido que, si no necesariamente innovar, sí aplicar algunas cosas novedosas que no usábamos mucho tal vez, y que algunas iglesias no usaban, no debería ser el caso para nosotros el pensar que si es novedoso entonces atendemos a ello, y si no, bueno, pues lo vamos dejando y a ver qué pasa ya después, a ver qué sigue. Uh, esta crisis nos ha mostrado varias cosas. Primero, ha probado nuestra paciencia, sí, ha probado nuestra economía, la economía de los países completos, de hecho, y ha probado también las relaciones interpersonales, no solamente de los cristianos, de todo mundo. Y también tenemos que saber que ha probado nuestra vida espiritual y nuestra fe y fidelidad. ¿Qué creemos? ¿Cómo lo creemos y cómo lo vivimos? Lo ha estado probando, y tenemos que estar conscientes de ello, porque es importante que nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué clase de cristiano soy o estoy siendo? Si soy un cristiano bíblico, vivo de acuerdo a lo que la Biblia dice, o estoy inventando mi cristianismo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, porque no me nutro de la palabra de Dios, entonces no voy viendo en ella qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que debo vivir. Tengo que considerar también qué clase de familia cristiana estoy siendo junto con mi familia, o qué clase de cristiandad estoy enseñándole a mi familia, cómo estoy modelando el cristianismo para ellos, y en conjunto como familia, qué clase de cristianismo estamos viviendo. Y eso es en el nivel personal y familiar, pero también tenemos que considerar qué clase de iglesia somos. Y noten que la pregunta es ¿qué clase de iglesia somos? No se trata de decir qué clase de iglesia es esa, la iglesia donde yo voy, porque la iglesia no es, y eso lo tenemos que tener muy claro, no es el lugar, son las personas, los cristianos, y no es el lugar más las actividades más las personas. Somos los cristianos, la iglesia. Tenemos un lugar físico donde reunirnos, gracias a Dios. Tenemos actividades que hemos programado y que podemos llevar a cabo, gracias a Dios. Y es importante, sí, y es importante congregarnos, sí, pero la iglesia somos nosotros. Entonces estas preguntas tienen que ser algo que nosotros consideremos personalmente, familiarmente y como iglesia. Debemos tener claro cómo debemos ser iglesia, de acuerdo con lo que Dios quiere de nosotros, y hermanos, lanzarnos con valor y con consistencia, persistencia, a hacer esta iglesia
que Dios quiere, una iglesia modelo que vive para Cristo. Y este es el tema que vamos a tratar en este día, una iglesia modelo que vive para Cristo. Y gracias a Dios tenemos en su palabra, en la palabra de Dios, tenemos estos patrones, estos modelos de los cuales podemos entender cómo Dios quiere que vivamos como iglesia. Primero como cristianos, pero también como iglesia ya en conjunto con la iglesia local en donde Dios nos ha colocado. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos este día, gracias porque podemos abrir tu palabra y rogamos que tú nos ayudes a ver en ella tu voluntad para nosotros como cristianos, como iglesia, Señor, y que podamos entonces entender también cómo debemos vivir y lo que te agrada, lo que vemos en tu palabra, que es tu voluntad para ser una iglesia modelo que vive para Cristo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, hermanos, si pueden buscarlo ahí en el capítulo 11, Hechos 11, y vamos a leer algunos versículos, una porción del capítulo 11, vamos a leer los versículos 19 al 30, y después del capítulo 13, los versículos 1 al 3. Voy a leer la primera sección, porque en este pasaje vamos a ver acerca de la iglesia de Antioquía, y esta iglesia, Dios ha permitido que tengamos aquí esta parte de la narrativa, donde podemos ver varias cosas que nos van a ayudar a entender cómo debe ser una iglesia modelo, una iglesia que vive para Cristo. Lo primero que vamos a encontrar, y es en la porción del versículo 19 al 24, es que una iglesia modelo que vive para Cristo es donde cada uno de los cristianos comparte las buenas nuevas. Así que de los versículos 19 en adelante voy a leer hasta el versículo 24. Dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esta es una iglesia que comparte las buenas nuevas de salvación. Lo vemos aquí en estos primeros versículos que leímos, del 19 al 24, y es una iglesia que había estado viviendo una situación difícil, complicada. Estos cristianos habían tenido que salir huyendo porque cuando Esteban obedece al Señor y habla de las cosas que tenía que hablar, denuncia el pecado del grupo de judíos donde estaba, estos se enojan tanto que deciden lapidarlo y lo apedrean. Él muere así. En ese evento, allá en el capítulo 7 del libro de los Hechos, está también presente Saulo de Tarso, y él es el que detiene las ropas de aquellos que van a lapidar a Esteban. Y después él se convertiría, a partir de este momento, en un férreo perseguidor de la iglesia. Estuvo él persiguiendo a la iglesia por todo este tiempo, después de que sucede esto a Esteban, hasta que el Señor lo encuentra en Damasco, camino a Damasco, y él se convierte a Cristo. Pero esta iglesia son estos hermanos que han tenido que salir huyendo de la Palestina para poder buscar refugio y seguir sus vidas. Y bueno, Dios utiliza, así como espero que esté usando nuestras vidas ahora con esta pandemia y con esta cuarentena para llevar el evangelio, Dios utiliza esta situación de la persecución para llevar a estos cristianos a otras regiones, allá lejos, para que ellos y ellos puedan estar llevando el evangelio, predicando, mientras están en esta situación complicada. Ellos llegan a Antioquía, los que vemos aquí están en Antioquía, la cual era
la capital de la provincia romana de Siria. Pero es una ciudad en donde los historiadores dicen que era predominantemente pagana, había mucha gente, era cosmopolita, llegaba mucha gente, se hacía comercio, las religiones griegas y asiáticas ahí pues estaban floreciendo pues por toda la gente de diferentes lugares que llegaba, era una ciudad importante, así que como siempre en la historia de la humanidad, las ciudades grandes atraen a muchas personas, esta no era la excepción, así que había muchos cultos religiosos, el panteón de dioses era muy grande, y no solo eso, sino que la promiscuidad sexual también estaba ahí predominantemente en esta sociedad, también por causa de este tipo de religiones, pero finalmente pues porque no conocían a Dios. Y vivían así, era una ciudad, un lugar pluralista donde había mucha gente, así que ellos están ahí en Antioquía. Y notamos que dice que aquí al principio que solamente le hablaban a los judíos acerca de la palabra, acerca de Cristo. Ellos traían una educación judía tradicional y entonces hablaban solamente a los judíos porque no podían juntarse con los gentiles. Pero también vemos que nos habla de estos hermanos que venían de Chipre y de Cirene. Chipre es una isla que está en el mar Mediterráneo, digamos que en una altura paralela a lo que es Antioquía, al norte, noreste de Jerusalén, ¿verdad? Pero en el mar. Y Cirene está en las costas de África, así que venían de lejos. Y estos eran unos judíos que no estaban seguramente educados con una tradición muy férrea judía, así que estaban acostumbrados quizá a viajar, a comerciar, a relacionarse con gente de diferentes nacionalidades, así que tenían un poquito menos esta educación de no juntarse, no hablar, no entrar a las casas de los gentiles. Y se nos dice que estos que venían de Chipre y de Cirene sí platicaban con todos, sí hablaban con todos, pero ¿de qué? Del Evangelio. Ellos hablaban de Cristo al que se le atravesaba, como decimos en buen mexicano. El que se les ponía enfrente, ellos le hablaban de Cristo. No así los que ya habían llegado de Jerusalén, de estas regiones, hacia Antioquía. Pero en conjunto, hermanos, lo que vemos aquí es que ellos estaban anunciando el Evangelio, estaban hablando de Cristo. ¿Y qué es lo que hablaban? Bueno, pues hablaban el Evangelio del Señor. Hablaban que Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice en Romanos 5. Este mensaje, aunque lo escribe Pablo después, es el mensaje que ellos llevaban, por supuesto. Lo que vemos en Romanos es lo que escribe Pablo después, pero es el mensaje que se predicaba, que Cristo murió por nuestros pecados, sin nosotros merecerlo, pagando el precio para perdonarnos a nosotros y ponernos en paz con Dios. Y hermanos, me hace pensar en los ejemplos que podemos ver de Pedro y Juan y de Pablo, aquí mismo en Hechos. Primero de Pedro y de Juan, allá en el capítulo 5 de los Hechos, versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y en Hechos 20, más adelante del pasaje que estamos viendo, dice de Pablo que testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y escribí una paráfrasis de estos versículos pensando en nuestra situación hoy. No estamos en persecución, no estamos en la misma época, pero sí estamos viviendo un tiempo difícil y aislados. La paráfrasis sería de Hechos 5:42. Y todos los días desde su casa, porque no podían salir por causa de una pandemia mundial, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y la pregunta es, esto es una paráfrasis mía, por supuesto, pero la pregunta sería, ¿lo estamos viviendo así? ¿Lo estamos haciendo nuestro este pasaje, el original, y lo estamos viviendo? Entonces podemos encontrar, hermanos, que esta iglesia vivía el hablar de Cristo, el ser testigos de Cristo. Y algo que vemos en el versículo 21 inicia así, y la mano del Señor estaba con ellos. Y después habla de que muchos fueron convertidos, que muchos creyeron en el Señor. Algo que Lucas tiene cuidado en hacer aquí es dejarnos bien claro que no era
Sí, ellos predicaban mucho, sí le hablaban a judíos, pero también otro grupo de ellos le hablaba a los gentiles, pero no era el esfuerzo personal de ellos. Ellos estaban cumpliendo, estaban siendo mensajeros fieles del mensaje del Evangelio hacia las personas, pero deja muy claro Lucas, es la obra de Dios la que realmente hace la conversión, la que realmente obra en las personas para traerlos a los pies de Cristo y que ellos entreguen sus vidas al Señor. Así que la mano de Dios estaba con ellos y entonces los usó para que con esta predicación, con este testimonio que ellos daban, otros vinieran a Cristo y se agregaran a la iglesia. Y esto es muy interesante, hermanos, y también muy importante porque nosotros somos solo mensajeros. Nuestra tarea no es convencer, ¿no? con inteligencia y sabiduría humana, sino hablar del Evangelio, hablar de Cristo, usar la Biblia para presentar el mensaje, y es de Dios la obra. Así que ellos predicaban, cumplían con hablar de Cristo. Y habla de que la iglesia de Jerusalén se entera, esto lo vemos en el versículo 22, se entera de esto que estaba pasando y entonces envían a Bernabé. Algo importante aquí también que podemos notar es que la iglesia de Jerusalén quizá en otro momento hubiera dicho, bueno, vamos a esperar porque quién sabe si sea, como son gentiles, quién sabe si sea cierto, yo creo que no, yo creo que traen otras ideas extrañas, esto no es de Dios, no es de Cristo. Pero justamente unos capítulos antes, si vemos la historia en Hechos, les recomiendo que lo lean, habla de cómo Pedro recibe esta visión de que tiene que ir a hablar a un gentil, a un romano, a Cornelio, y él va y le predica y se dan cuenta, él y los 6 hermanos que lo acompañaron, se dan cuenta de que ellos también estaban entendiendo y estaban creyendo, y tanto así que el Espíritu Santo vino sobre las personas que estaban en casa de Cornelio esa vez que Pedro predicó allí, y se convirtieron, recibieron al Espíritu Santo, fueron transformados, fueron salvados por Cristo. Y Pedro viene y platica esto en la iglesia de Jerusalén, y dicen, pues sí, también a los gentiles les ha sido dada esta gracia, ¿no? de la salvación, de oír el Evangelio y creer. Y después reciben esta noticia, entonces ellos ya no tienen este problema con los gentiles, como lo habrían tenido antes. Así que deciden enviar a Bernabé. Y es un pastor muy especial en el sentido de que, bueno, su nombre nos dice de su carácter. Bernabé es un hombre de exhortación, hijo de consolación. Así que mandan a este pastor con este corazón pacífico de enseñanza, de firme, por supuesto, firme, pero alguien que fue a animar, a ver cómo estaba la Grey ahí en Antioquía y ayudar y a apoyarlos en su madurez, en su crecimiento espiritual. Y dice también aquí en el pasaje que vemos que Bernabé vio la gracia de Dios. Cuando llegó vio la gracia de Dios, lo percibió, se dio cuenta de cómo vivían, se dio cuenta de lo que estaban haciendo, se dio cuenta de que estaban siendo fieles al Señor. Y entonces se da cuenta de que lo que están haciendo, su testimonio y cómo hablan de Cristo, es lo que Dios está usando para tocar los corazones y traer a nuevas creyentes para hacerlos formar parte de esta iglesia naciente en Antioquía. Y Bernabé era un hombre que dice, lleno, la Biblia dice que es lleno del Espíritu Santo y de fe. Y concluye en el versículo 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. Nuevamente vemos esto. Primero, Dios estaba con esta iglesia y muchos fueron agregados a la iglesia. Llega Bernabé, y Bernabé, guiado por el Espíritu Santo, no por su sabiduría, ni porque fuera el pastor superestrella, ni el pastor celebridad de ese entonces, que aparecía en todos los noticieros y en todas las redes sociales, no, era un pastor humilde y un pastor que buscaba al Señor. Y Dios lo usa. Dios lo usa a la iglesia de Antioquía porque hablan de Cristo. Y una gran multitud es agregada. Así que cada uno en esta iglesia modelo habla acerca de Cristo con los demás, con el mundo. Dios quiere que seamos una iglesia modelo que vive para Cristo, proclamando las buenas nuevas del Evangelio.
y manteniéndose fieles a su palabra, dando testimonio como hijos, donde quiera que estemos y a donde quiera que Él nos lleve. Así podemos empezar a ser una iglesia modelo, cristianos modelo. La segunda cosa que vemos en el pasaje, hermanos, ahora vamos a ver versículos 25 y 26, es que en esta iglesia modelo cada uno camina junto a sus hermanos. ¿Qué es esto? Bueno, que cada uno no anda en solitario, no es, como decimos a veces, el llanero solitario, ¿verdad? Es alguien que entiende que debe estar en la iglesia para ser enseñado, pero también para ser de bendición a los demás, para ser de edificación a los demás. Dice en los versículos 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo sabemos que estos cristianos vivían esto, de caminar juntos, de estar juntos, de hacer iglesia como Dios quería que fueran para hacer una iglesia modelo? Bueno, déjenme empezar por la última parte del versículo 26. Dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya lo he enseñado en otras oportunidades acerca de quiénes son los discípulos. Todos los cristianos somos discípulos de Cristo, todos seguimos a Cristo, atendimos al llamado del Señor Jesús y entonces decidimos seguirle. Él tocó nuestros corazones y nuestra respuesta fue seguirle, porque Él hizo esa obra en nosotros. Y entonces al seguirle, seguimos al Maestro y somos sus discípulos. Podemos ser pésimos discípulos, desobedientes, rebeldes, pero cuando realmente ponemos nuestra fe en Cristo, entonces empezamos a seguirle y somos sus discípulos. Eso nos tiene que quedar claro, en primer lugar. Segundo lugar, dice, se les llamó cristianos por primera vez. Coinciden muchos comentaristas en que esto fue un mote, una burla. Les decían, mira, estos que dicen que creen en un tal Cristo, pues quieren ser los cristitos. Era una forma como de burlarse, de menospreciarlos. Y esto se convirtió en una identificación posteriormente a eso. De hecho, aquí lo vemos así. Fueron llamados cristianos a partir de ahí. ¿Por qué? Porque se notaba. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que si no dijéramos que creemos en Cristo, que somos cristianos, perdón, sino que se notara por lo que hablamos, porque hablamos de Él, por cómo vivimos, cómo tratamos a la gente, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a los vecinos? ¿Podrían decirnos los que nos están viendo en nuestro diario vivir, mira, este es un cristito, porque quiere parecerse a ese que dice que cree, que le dice Cristo? ¿Aún burlándose lo dirían? ¿O pasamos inadvertidos? Aún diciendo que somos cristianos, no se nota. Sería bueno que lo consideráramos y viéramos cómo estamos viviendo. Y entonces estos cristianos se notaba que eran así, que eran discípulos y que eran seguidores de Cristo. Jesús lo dijo, si me amáis, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Y si nosotros lo amamos, entonces guardamos sus mandamientos. Es lo que también Jesús dijo allá en Juan, en el Evangelio de Juan lo leemos. Así que si amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos, es decir, vivimos como Él vivió, vivimos como Él enseñó que debíamos vivir. Y parte de eso es amar a nuestros hermanos. Y hermanos, no se nota si amamos a nuestros hermanos si nunca estamos con ellos, si no hacemos cosas con ellos, si no trabajamos junto con ellos, si no caminamos junto con ellos. Así que estos cristianos caminaban juntos y ahí Pablo y Bernabé estuvieron enseñando todo un año, y todo este año estuvieron todos los hermanos allí juntos, y no solamente ellos, sino los que se iban agregando, así que se notaba que eran discípulos, seguían a Cristo, y que eran cristianos, vivían, caminaban juntos en la vida. Una iglesia modelo que honra a Cristo, que honra a Dios, que vive para Cristo, es una donde cada uno camina con su hermano para ser de edificación y para ser edificado. ¿Cómo somos edificados? A través de nuestros dones. A través de la palabra en primer lugar, por supuesto, pero también a través de los dones de nuestros hermanos
y nosotros tenemos que servir de edificación. Les recomiendo que lean Efesios y que estudien los capítulos 4, 5 y 6 al final. Bueno, todo Efesios, pero ahí podemos ver que Dios dice que a los que Él puso para enseñar, para capacitar a los santos, los puso para que les enseñen, para que los capaciten a través de la palabra de Dios, con la obra del Espíritu Santo, para que hagan la obra del ministerio y para que todos crezcamos en amor, siendo edificados unos a otros. Así que, hermano, yo no sé si estamos siendo de edificación a nuestros hermanos, o si solamente vamos un ratito y nos retiramos y no servimos y no ponemos nuestros dones al servicio de Dios, porque los dones los recibimos para la gloria de Dios, para servirle a Él y para servir a Dios a través del servicio en la iglesia, para que los hermanos sean edificados y nosotros ser edificados junto con ellos a través de sus dones y del servicio que estamos brindándole a Dios, sirviendo a la iglesia. Pero ¿lo estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos siendo de edificación y estamos siendo edificados? Dios quiere que seamos una iglesia modelo que vive para Cristo, edificando a nuestra familia en primer lugar, eso es primero, pero también edificando a la familia de la fe, a nuestros hermanos en Cristo, y siendo edificados por ellos. Si nunca estamos con ellos, si no caminamos con nuestros hermanos, nunca vamos a ser edificados con ellos. Hoy ha tenido que ser un poco distinto, pero eso no cambia las cosas. Eso no quiere decir que Dios haya cambiado su esquema, su diseño. El diseño es la iglesia. Y allí tenemos que ser edificados y ser de edificación. La tercera cosa que vemos, hermanos, es que una iglesia modelo que vive para Cristo es donde cada uno colabora sirviendo a sus hermanos y a otros. Leemos en los versículos 27 al 30, que es el final del capítulo, dice así: En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, haciéndolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Algo que me llama la atención, a veces lo leemos y lo pasamos por alto, pero ellos no decidieron ayudar cuando les llegó una carta desde Judea o Jerusalén específicamente, pidiendo ayuda porque las cosas estaban color de hormiga y tenían que, no había alimento y tenían que comer algo y necesitaban su apoyo. Fíjense que no. Ellos supieron que iba a haber esta necesidad y en ese momento decidieron ayudar. No se esperaron, no dijeron, bueno, déjenme hacer un ahorrito y a ver si me va bien en el aguinaldo, en la quincena, y aparto un poquito. No, de lo que tenían decidieron ayudar. Seguramente si pasó más tiempo entre esto que ellos se enteraron y el momento específico de esta hambruna, entonces probablemente pudieron ayudar más o probablemente pudieron estar ayudando más constantemente. No sabemos. Aquí lo que se nos dice y que es muy importante es que en su corazón estaba colaborar como iglesia para servir a otros hermanos, para servir a sus hermanos en Cristo. Ellos se enteran de esta hambruna y dicen, ayudemos. Ya me imagino que alguien por ahí pudo haber dicho, no hermano, espérate, pues todavía no pasa, deja ver si pasa. Y ellos dijeron, va a haber necesidad, nosotros ayudamos. Ya está. Lo decidimos en este momento. Y luego la palabra dice, y en efecto lo hicieron. Es decir, cuando llegó el momento de hacerlo, lo hicieron. Y enviaron esta ayuda. No tuvieron que recordarles, ¿no? Con una carta, con una noticia en los periódicos de esa época, un hermano, un mensajero. No, ellos decidieron ayudar y efectivamente lo hicieron. Colaboraron juntos, participaron juntos en esta mostrar el fruto del Espíritu. Ellos lo mostraron, ¿no? La bondad, la fe, la fidelidad, el amor a sus hermanos. Ellos de inmediato lo mostraron, tomando esta determinación de colaborar juntos para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad.
Me recuerda a lo que leemos allá en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y en Juan 13:35 el Señor Jesús decía, ya lo mencioné, pero él decía aquí en este capítulo 13 de Juan, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dios quiere que seamos una iglesia modelo que vive para Cristo, sirviendo cada uno a Dios y a sus hermanos, y en conjunto como iglesia. Cuarta cosa, capítulo 13 del libro de los Hechos, los versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, está hablando de la misma iglesia, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, los enviaron. Hay tres elementos que quiero mencionar que podemos ver aquí. Rápidamente son estos. El primer elemento es que vemos que había una pluralidad de pastores en esta iglesia, junto con predicadores y los que hoy llamamos líderes, aquellos que Dios ha puesto para guiar a la iglesia. Estaban ahí ellos y eran hombres que buscaban al Señor, que servían al Señor y que estaban constantemente buscando la voluntad de Dios. Esto es importante en una iglesia que es una iglesia modelo, que quiere vivir como una iglesia modelo, que vive para Cristo. Esto es importante, que esta iglesia, y es la cuarta cosa que vemos, la iglesia que comunica el Evangelio al mundo, no solamente a su comunidad cercana, sino a todo el mundo. Pero empieza aquí, con cristianos comprometidos con la voluntad de Dios. No solo con la iglesia, no solo con su cargo, si es que tienen un cargo. Que por cierto, déjame aclarar esto. Tus dones no son para que los uses en un cargo, son para que los uses en el servicio a Dios. Esto no requiere de un cargo, ni de un reconocimiento, ni de una remuneración necesariamente, ni de que te den la oportunidad. Requiere que tú pongas tu tiempo y que tú ofrezcas trabajar para el Señor en el lugar en donde estás. Pero entonces lo primero que requiere es estos hermanos, estos cristianos que están constantemente buscando la voluntad de Dios y que están comprometidos con la voluntad de Dios. ¿Cómo nos comprometemos con la voluntad de Dios? Nos comprometemos con su palabra, con leerla, estudiarla, entenderla y vivirla. Ese es el compromiso que ya tenemos cuando venimos a Cristo y que debemos honrar. Este compromiso con su palabra, con su voluntad. El segundo elemento que vemos aquí, hermanos, es que estos hombres, junto con la iglesia, ponían atención a lo que estaba ocurriendo en cuanto a los dones de los hermanos y al llamamiento que tenían de parte de Dios. Ahora, con llamamiento no me refiero solamente al llamamiento al pastorado o a las misiones transculturales, sino a lo que Dios está pidiendo que hagas de manera particular a ti como su hijo, como cristiano, con ciertos dones que te ha dado, para que los pongas al servicio de Él. Y déjame hacer otra aclaración aquí de los dones. Cuando alguien viene a Cristo, pone su fe en Él y nace de nuevo, entonces recibe, según entendemos en la Biblia, recibe por lo menos un don espiritual. Una habilidad sobrenatural para que la pueda ejercer para gloria de Dios, para edificación de la iglesia y extensión del Evangelio. La otra cosa que entendemos y que vemos en la práctica es que creo que la gran mayoría, si no es que todos los cristianos, tienen más de un don. Y Dios puede irlo dando a lo largo de tu vida cristiana. Sí, yo creo que sí. Y me parece que la Biblia nos muestra esto, porque Pablo también dice, procurad los dones mejores. Y no dice que haya unos mejores que otros, sino los que tú vas con los que tú vas a ser usado por el Señor. Estate atento para que
si Dios te los da, sirvas con ellos. Y por otro lado también entendemos de ciertas preguntas y enseñanza que hace Pablo, cuando pregunta, ¿son todos maestros? ¿Son todos profetas? ¿Son todos? Entendemos que ningún cristiano tiene todos los dones, ninguno. O sea, no somos un cristiano que constituye una iglesia completa en sí mismo. No se puede. Dios diseñó, Dios estableció, instituyó a la iglesia justamente para que como iglesia, como conjunto, como comunidad de cristianos, sean edificados a través de los distintos dones y servicio que dan cada uno juntos, viviendo, caminando juntos. Entonces, este segundo elemento es que esta iglesia estaba atenta y oraba al Señor, y cuando se daba cuenta, oraba al Señor. Los pastores oraban, lo ponían en las manos del Señor a este hermano y estaban prestos a ver que pusieran sus dones al servicio de Dios. Pero no es solamente tarea de los pastores o de los maestros, es tarea también de cada uno de nosotros. Porque hay algunos cristianos que si no los invitan, no trabajan. Si no les dan un cargo, entonces no hacen lo que el Señor les está pidiendo que hagan. Hermano, a veces malentendemos y creemos que en la iglesia solo hay espacio para que unos cuantos trabajen. Y tal vez aquí la ley de Pareto se cumpla, ¿no? Que el 20% hace el trabajo y el 80% solamente recibe, digamos, el servicio. Pero en la iglesia no es así. Todos tenemos que trabajar, todos podemos trabajar. Hay cupo para que todos trabajemos. No hay cargos para todos en el sentido estricto de una organización que nos permite trabajar, digamos, en forma organizada, ordenada, pero hay espacio para que todos trabajemos en las diferentes áreas que se requieren, en la ciudad donde estamos, en la colonia donde estamos, en el servicio que damos como iglesia. Sí lo hay, hermanos, pero tiene que estar también en nuestro corazón, estar buscando la voluntad de Dios y estar atentos como estos hermanos, ¿no? Orando y viendo la voluntad de Dios, estudiando su palabra y sirviendo y ofreciéndose en el trabajo y servicio para Dios a través del servicio a la iglesia. Y el tercer elemento que vemos, hermanos, es que ellos no actuaban en su propia sabiduría, ¿no? No decían, bueno, yo estudié administración y yo sé cómo va esto, cómo se hace, y yo voy a decidir. No, sino que estaban en oración. No tenía que ser una oración ahí pública que todo el mundo los viera. Aquí nos enteramos de cómo vivían en oración y buscando la voluntad de Dios, porque Dios quiso que supiéramos cómo lo hacían, pero no necesariamente salían a la calle como los fariseos. De hecho, no creo que lo hicieran así. Estoy seguro que no lo hacían, como los fariseos que salían y oraban en las esquinas. No, aquí lo vemos porque Dios quiere que lo veamos y entendamos que esta es la forma de buscar sabiduría, a través de la oración y a través de buscar la voluntad de Dios, y tenemos su palabra para hacer eso. Así que ellos buscaban la voluntad de Dios en oración y ayuno. Aquí es lo que vemos. Y cuando se dan cuenta de que Bernabé y Saulo tienen este llamamiento de parte de Dios, enseñan ahí, están enseñando, son de edificación a la iglesia, sirven con sus dones, pero tienen este llamamiento de ir más allá de las fronteras de Antioquía, de Jerusalén, de Antioquía. Entonces los mandan, los envían sin problema. Ahora quiero que noten esto. Bernabé y Pablo habían estado ya sirviendo en sus respectivas iglesias, después fueron enviados a Antioquía, estuvieron sirviendo ahí, desde se reunieron todo un año con la iglesia, ¿no? Estuvieron sirviendo ahí, y después de ahí es donde los mandan a otro lugar. La iglesia local es la que envía, la iglesia local, las iglesias locales son las que deben enviar. Y Dios va a levantar a estos hombres, a estos maestros en su propia iglesia. Y de ahí va a levantar hermanos que van a ir a Judea, y que van a ir a Samaria, y que van a ir hasta lo último de la tierra. Simultáneamente, muchas veces sí, porque eso es lo que se entiende en Hechos 1:8, que de esto debe ser simultáneo, pero también no puedes tener amor por los chinos perdidos allá en China si no has tenido amor con los de tu colonia, con los perdidos que no conocen a Cristo en tu escuela, en tu trabajo. Sería muy extraño pensar que nunca compartes a Cristo y hoy quieres irte a China a predicar. No digo que sea imposible, pero sería muy difícil pensar esto. Así que
tenemos que ser testigos fieles del Señor, ya, ahora, aquí. Y si Él nos tiene preparado un llamamiento para ir a Pakistán, a Turquía, a Rusia, con los tarahumaras, a Veracruz, a Cultzinapan, a donde sea, Él nos va a ir capacitando y preparando dentro de nuestra iglesia local y nos va a mostrar este llamamiento y va a dar la confirmación también a través de la iglesia. Eso tenlo por seguro, hermano. Y este es el patrón que vemos en esta iglesia, modelo que vive para Cristo y que comunica el Evangelio al mundo. Dios quiere que seamos una iglesia modelo que vive para Cristo llevando el mensaje del Evangelio a su primer círculo de misión, pero también enviando y sosteniendo a aquellos que han sido llamados para llevar el Evangelio más allá de este primer círculo de misión, como yo le llamo, que es nuestro Jerusalén. Si alguien está llamado para ir más allá, como iglesia estaremos atentos, queremos estar atentos, pero tú también tienes que estar atento a lo que Dios pide de ti, de acuerdo con los dones que te ha dado y en donde te ha puesto hoy en día. Y hermanos, ¿cómo entonces viviremos como una iglesia modelo? Empieza en nuestras casas, empieza con nuestras familias, empieza en nuestras propias vidas, porque nosotros somos la iglesia. Ya lo dije antes, no es el edificio más las actividades, más las personas. La iglesia son los cristianos, nacidos de nuevo, que nos reunimos para tener estas actividades, esta adoración corporativa a Dios, estas sesiones de enseñanza, de aprendizaje, este compañerismo, compartir el Evangelio con otros a través, sí, de actividades organizadas. Sí, todo esto lo hacemos como iglesia, pero la iglesia no es la suma del edificio más las actividades, más las personas. La iglesia es esta comunidad de cristianos que Dios ha formado, instituido, y que hacemos todo lo que Él quiere que hagamos, que vivimos como Él quiere que vivamos. Esta es una iglesia modelo que vive para Cristo, así debe comportarse y es a lo que nosotros estamos aspirando. ¿Dónde empieza, hermano? En tu casa. ¿Qué puedes hacer? Hermano, empieza por ser disciplinado, escuchar las predicaciones, ahorita en estos tiempos, las predicaciones, escuela dominical, los estudios, únete a una reunión de oración, sé ejemplo de tus hijos, en todo esto, ayúdales a entenderlo. O hijos, ustedes ayuden a impulsar esto en sus casas también, claro, es responsabilidad. Si eres cristiano y tus padres también, pues gloria a Dios, gracias a Dios, pero tú también impulsa, colabora con esto, tenemos que vivirlo así, tenemos que ser ordenados. ¿Sabes qué? Cuando regresemos a las actividades normales, que nos reunamos todos otra vez, no vas a poder llegar a las 2 de la tarde al templo y darle clic a un botón para reproducir nuevamente todo el culto. Y eso ya se acabó, hermanos. Pero sí, va a ser difícil para nosotros volver otra vez a estos horarios que son importantes para que todos podamos estar juntos. Va a ser importante que hoy en día mantengamos este orden y disciplina desde casa. Y lee la palabra, estudia, ora junto con tu familia. Tú hazlo en lo personal, pero trata de tener estos tiempos también con tu familia. Y hermanos, como Bernabé vio en Antioquía, nosotros hemos visto por la misericordia y la gracia de Dios, la gracia de Él actuando entre nuestra congregación en esta iglesia, Resurrección en Cristo. Y gloria a Dios, solamente la gloria es para Él. Y haciendo eco a las palabras de Bernabé, déjenme concluir con esto. Permanezcamos fieles al Señor, siendo edificados y colaborando en la edificación de los santos, sirviendo al Señor y a nuestros hermanos en amor y sacrificialmente, y a nuestro prójimo también, proclamando las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús a nuestros familiares, amigos y conocidos, y yendo y enviando a aquellos que el Señor ha llamado para ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estemos atentos para que seamos testigos fieles y cuando nos llame a ir más allá, estemos preparados, listos y vayamos obedeciendo su llamado.
Que la iglesia Resurrección en Cristo, la iglesia que Dios nos ha permitido tener, donde podemos estar, a la que podemos pertenecer, sea una iglesia modelo que viva en la misión de la Gran Comisión. Vivamos para Cristo, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender que como iglesia, Señor, podemos caminar hacia ser una iglesia modelo, pero solamente por tu gracia. Que la gracia tuya esté con nosotros. Si es así, porque estamos buscando tu palabra, porque te buscamos en oración, porque buscamos tu voluntad, porque, Señor, queremos obedecerte en todo lo que tú nos mandas y que podemos también estar atentos a tus llamados, a dónde nos envías y ser obedientes a todo ello, Señor. Padre, que podamos caminar hacia allá como iglesia, Resurrección en Cristo y comenzando como familias, en lo individual, como familias y como familia de la fe. En nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos y pedimos todas las cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos.